Mario Nutzen para la expedición Tangaroa de Carlos Carabedo Arca. La expedición Tangaroa es una expedición que se forjó bajo la idea de las primeras expediciones de Thor Heyerdahl, bajo su teoría de que los peruanos podrían haber partido hacia la Polinesia y poblado esas zonas. No lejos de la verdad, contra la teoría de Paul Rivet, referente a que vienen al revés, han venido de la zona de la Polinesia hacia la zona de Sudamérica. Bueno, tenemos a un Thor Heyerdahl que intenta su primera expedición tal como lo hiciera Tupac Yupanqui y siguiera los pasos de sus dioses tutelares como son Huiracocha y Nailap, dioses del mar. Estos dioses son dioses tutelares muy antiguos, probablemente de seres que vivieron, personas que vivieron y que llegaron probablemente por las costumbres del norte, en el caso de Nailap, estos de cortar el corazón, características muy típicas de la cultura mexicana, o probable no, hay posibilidades. Si yo profeso la teoría mixta, tanto así como otros fuimos, como ellos llegaron, es un intercambio de necesidades, llámese en la Polinesia con el dios Tangaroa, que era un dios también probablemente humano, que después se convirtió en un dios tutelar. Este dios Tangaroa guiaba a un grupo de pobladores de las islas y cuando se saturaban, ellos se enfrentaban y finalmente iban migrando isla por isla hasta quedarse sin espacio. Muy probablemente así llegaron a Pascua, muy probablemente llegaron a Sudamérica. Nosotros tratamos de recuperar así en los albores del tiempo esa información, como el dios pájaro, eh, el Con, el dios de los vientos y las distancias, que toma Thor Heyerdahl, y después agregar el tiki de los dioses tutelares de la Polinesia. Si bien es claro que tenemos el anticiclón del Pacífico, que es la carretera de los vientos y las corrientes, si bien también tenemos estos vientos alisios que vienen desde la costa y se enfrentan contra los vientos estos que vienen del Pacífico, y es una batalla entre uno y otro hasta que uno finalmente gana y tenemos las corrientes del niño, de la niña, y es como cuando uno sopla una taza. Me acuerdo el comentario de Gian Pietri en mi entrevista hace un tiempo. Cuando uno sopla en un balde, se empuja el agua un poco para este lado, solamente que allá, por el lado que se empuja, no son olas pequeñas, no es un poquito de agua, sino son olas y son corrientes que favorecen o desfavorecen algo. Pero bueno, así pues, tenemos que la pacana del Cusco comienza a extenderse en su ambiente, Tupac Yupanqui y una sucesión de incas que dan como resultado a Pachacute, que es el padre que conquista el norte, la zona de Lima, la cultura de Lima, y finalmente Tupac Yupanqui, quien prosigue la expansión, establecen entre ellos los dioses como el dios Sol, Huiracocha. El dios Sol era el tutelar, el padre de ellos, y esto sigue adelante. Esto
siguen avanzando irrefrenable en el tiempo, en los albores de los recuerdos de nuestra mente histórica, tal como se ha perdido el quipu, que viene colgando vertical y que muy probablemente se lee en estos nudos de forma vertical, y muy probablemente cada nudo representa una palabra, como es en las escrituras estas orientales, que son a símbolo, o cada nudo es un símbolo que representa una palabra. Hay quienes piensan que son cuentas de dinero. Lo más probable que sea el otro. A su modo de hacerlo, obviamente la lectura es vertical, ya que cuelgan estos hilos, y lo mismo nuestra escritura es horizontal porque diríamos en cortes de la corteza, el papiro, horizontal, y el oriental escribía porque los bambús bajan, se cortan hileras y se escribe hacia abajo, ¿no? Y sí, son costumbres, son arraigos que nos llevan a ciertas cosas. El Tupac Yupanqui conquista Lambayeque, Piura, y probablemente encuentra a los probablemente encuentra, ¿no?, culturas que ya conocían el tema de la navegación, y bueno, estaban gente muy del norte, eran combatientes. Puerto de Palos, cuando llegan los españoles, ya posteriormente el gallo, y se quedan sorprendidos a ver las balsas con grandes velámenes y piensan que ya les ganaron la carrera. Es una tradición ya muy antigua que viene tiempos hacia atrás. Un fluir de corrientes y un fluir de corrientes del otro lado. Es un fluir de una necesidad del hombre de ganar espacios y obtener comercios y obtener ganancias. Está mal cuando la gente piensa que no, ellos navegaron por la costa. ¿Cómo vas a navegar por la costa al sur? Los vientos vienen del sur al norte. Lo lógico es que vayas al norte. Esa es mi teoría. Tienes que ir al norte, dar la vuelta y regresar. Es obligatorio. Y es de ahí la necesidad de llegar a estas islas, donde llegan la exploración del grupo Tangaroa, de la expedición peruana del año 1965, de Carlos Carabedo Arca. Es por eso que estoy acá un poco por ese cariño al Perú, ese cariño a Carlos Carabedo, un amigo, muy buen amigo, eh, que, bueno, se fue un día, 8 de octubre, pidiendo una cita con Grau, para que ya tenga su reconocimiento, y ya lo tiene, es parte de la Marina de Guerra del Perú. Es así, pues, de que Tupac Yupanqui, al conquistar unas balsas estacionadas en un puerto, ellos le dicen, bueno, ya somos tuyos, conquistemos a estos balseros que nos combaten a nosotros. Y era la isla de Puná. La isla de Puná es una isla grande, están unos balseros que navegan mucho por la zona de los manglares, Ecuador, y son comerciantes muy antiguos toda esta gente. La gente que atrae las espóndilos, que a través de eso comienzan a entender el imperio inca que existían, este tipo de cosas. A veces un comercio. Lo que primero es un espacio, lo que primero es una curiosidad, se convierte en una necesidad, obtener un trueque y finalmente exploración. Bueno, Tupac Yupanqui, al conquistar Puná, el primer combate ya hace como 500 y pico años, la Marina de Guerra tiene un combate previo, ¿no? Podemos decir que ahí nace la Marina de Guerra peruana, ¿no?, y sudamericana, quizás, obviamente, ¿no?, americana. Él decide, le dicen, bueno, hay tierras mar adentro, vamos a conocer esas tierras mar adentro, ¿no?
Estas tierras mar adentro son un rosario de islas peligrosas, como el de los Dientos del Tiburón, el Tomuto, las Marquesas, también. Este grupo de islas, estas balsas, se crea una gran balsa para el Inca, todas van con un grupo de guerreros controlando un grupo de navegantes, aproximadamente, probablemente fueron como 60 o 120, quién sabe, probable que sea un grupo regular, pero no tan espectacular como creo que hayan dicho algunos. Y bueno, estos llegaron, no creo, si pudieron haber llegado a Mangareva o a Pascua probablemente, pero muy probablemente sí, como se relata que llegaron a ver los mantos de la Ñusta, ¿no? Estas islas huecas son largas, ondeadas, como los mantos de la Ñusta, angostas que hacen un círculo, un rectángulo, un óvalo de tierra angosta, en por los casos 1 kilómetro de ancho, 1,5 kilómetros, 200 metros, 300 metros, lleno de cocoteros, hermosos lugares donde Tupac Yupanqui encuentra esto y lo trae de regreso y regresa a las tierras de sus padres y lleva todos estos recuerdos que estuvieron en el templo de Dios Sol, allá en Coricancha. Eh, y bueno, se cuenta por los escribas como Sarmiento, relata estas historias y otros escriben. Es así que el espíritu humano, Carlos Caravedo, Eris de Villo, el mismo el francés, Ingris, el checo que se hizo peruano, amigo de Carlos Caravedo. Otro amigo de Carlos Caravedo es el americano de origen alemán, ¿no? William Willis, y también yo soy de ascendencia noruega, eh, igual que, y bueno, él es noruego, Thor Heyerdahl. Lamentablemente a su muerte se pierde un poco el derrotero, las condiciones de normas, ¿no? Éticas del grupo Kon-Tiki, pues Kon-Tiki, Dios de los vientos. Bueno, más allá de todo eso, el relato es que se dan las expediciones, los Heyerdahl parte, un leve entendimiento de lo que era la Guara, pero no comprendía, ¿no? Cómo funciona. Funciona con un eje, bajo el agua, no sé. No comprendía lo que era la Guara. De ahí tienen, él parte, todos partían en una fecha todos Heyerdahl, que era en abril, 24, 26 de abril, si no me equivoco. Y los Heyerdahl todos van a Ecuador a cortar sus troncos de madera balsa. Ya no hay madera balsa en el Perú. La madera balsa fue talada por los climas locales. Probablemente talada. El clima tampoco lo favorece ahora. Y es probable que ahora que se están cambiando los climas quizás favorezca esto, ¿no? Ya más lluvia, más calor. Y bueno, Thornton Heyerdahl sigue su rumbo y como lo cuenta su film, aparentemente unas ballenas les cambia el rumbo, porque no tenían timón, era un remo, y lo ponían atrás, tipo los venecianos, y el jalar de velas. Y finalmente, como casi sin rumbo, por así decirlo, no pueden esquivar, porque es darle al blanco a algo sólido en el camino, y le acertaron a Raroya, muy cerca de Fajaraba, y se estrellaron contra los arrecifes, la balsa quedó, la, la cabaña encima se dobló, la característica especial de la balsa
era que tenía una ventana en el medio, características de construcción de cada uno, y que yo no sé si Saturnino Luque Choque, el gran armador de estas balsas, participa en esta balsa, me parece que sí. Pero bueno, de ahí viene la siguiente expedición de William Willis. Al oír esto, William era un hombre muy, muy avesado, muy valiente, muy emprendedor, pero él arma su balsa y bueno, no evita, si bien tenía conocimiento creo que tal vez también de la guarda, pero él pone un timón de cola. Lo práctico conocido como un gran timón tipo bucanero, manejaba su balsa Seven Sisters, ¿no? Y va navegando, por él quería llegar, un buen marino, y llegó a Samoa, donde él quería, Samoa Americana. Fotos, relatos. Carlos Carabeo lo visitó, le llevó zanahorias, papas, varias cosas para ayudarlo. Le decía, pero vas a ir solo. Le comienza a dar información sobre ciertos productos alimenticios peruanos. Y le agarra cariño William Wallace, Carlos Carabeo. Y hasta le sugiere, ¿no? Lo vas a ir solo. Creo que Carlos por ahí ya le da el interés en partir hacia la Polinesia. Bueno, William Willis lo logra, gloriado, y de ahí, encima todos construyeron sus balsas, traídas de Ecuador, todos venían con el reglamento, estas balsas de tipo balsa, ¿no? Madera balsa, tronco. Y de ahí la Seven Sisters llegó a su destino y ahí tenemos el siguiente pauta. No era Manco, pues no, en la Polinesia. Y Eric de Bishop, un gran navegante, pero extrañamente no sabía nadar, pero bueno, navegante, francés, valiente, decide partir con unas balsas de bambú, construye más o menos su balsa, y esta balsa, por tratar de hacerla rústica, no muy rústica, pero yo creo que realmente sobreestimó las cualidades técnicas de los antiguos navegantes. No creo que hayan ido muy... Y esta balsa se desarma, llegando a Pascua, y es rescatado. La verdad que es rescatado por la Marina de Guerra chilena, y finalmente llevados muy cerca de Pascua, y son llevados a Chile, Independencia, si no me equivoco, la ciudad de Independencia, en el puerto de Maule, un puerto conocido chileno, y es una señora muy amable, le da recursos para construir su balsa nuevamente. Y él vuelve a exigir que sea rústica, que no pongan más cosas, que no, características. Pero eso ya la Tahiti Nui 2 también lo condena también, ¿no? Porque Carlos Carabeo diría muy peligroso esa balsa, yo no iría al verla acá en Lima. Pero el 26, 24, 26 de abril, como es reglamento, parte. Y bueno, hace su recorrido, su periplo, como dicen, encuentra las vicisitudes de grandes olas que deben haber más a la altura del quiebre del anticiclón del Pacífico hacia el oeste. Deben haber maltratado bastante esa balsa, y esta balsa se comenzó a desarmar también. Han ido salvando con lo que podían, armando un Tahiti Nui 2 o 3, perdón. Y flotando. Lamentablemente para la señora chilena que se enamoró de Eric de Bicho, una viuda, Eric de Bicho fallece al chocar contra las... No sabe nadar, ella estaba cansado, pero presumo, se ahoga. Es la única víctima conocida de estas expediciones de madera. Bueno, de ahí tenemos el siglo pasado, William Willis, o el que sería alcalde de Surco, Darjan, con su hermano,
lo ayuda a construir un pontón, pero es un pontón, pues no se puede considerar, es algo más sólido, más seguro, y bueno, ya William Willis ya planeaba algo de peso, ¿no? Cruzar todo el Pacífico, pero no es una balsa, debemos claro, y se llama The UH on the Limited. Hago mención solamente por cariño que tenían ambos personajes. Carlos Carabedo con William Willis, también lo vuelve a ayudar, sobre amistad, parte nuevamente solo. Y bueno, de ahí había un checo apátrida que había huido de Checoslovaquia, cortina de hierro, concertista, un gran hombre, interesante. Este hombre explora el Brasil, las selvas, se queda cautivado por su ambiente, así como era Thor Heyerdahl, que era botánico, tenía su colección de estas plantas. Y bueno, él comienza a explorar la posibilidad, bueno, cruza todo el Brasil, parece que iba a ser deportado y cruza al lado peruano, es asimilado, llega al Perú, a Lima, y, y trata de partir de su primera expedición. Calculo que Carlos lo conoció en ese proceso. Ahí partió una chica, pero como decía Carlos, Ingrid pensaba que el viento me lleva. Y, y él se dejó llevar por el viento y casi termina en Centroamérica, ¿no? Por ahí lo rescataron. Y ahí terminó el viaje de la Cantuta. La Cantuta termina ese viaje y bueno, viene la Odisea y es un hombre que obviamente quería lograr lo que se había propuesto, ¿no? No creo que no. Ese, todos tratamos de lograr lo que nos proponemos. Bueno, cuando interviene más de una persona es muy difícil, la verdad que es cierto. Si fuera por nosotros mismos, creo que logramos todo. Pero a veces el enfrentar opiniones, deseos, o por último, no te voy a dejar. Y finalmente se arma de nuevo la balsa. Saturnino Luque es muy probable que haya participado de esta ensamblaje con William Willis también. Saturnino Luque de Choque, que finalmente ya es el apellido de Saturnino. Arequipeño, probablemente de raíces puneñas, y viene a vivir al Perú, a Lima, perdón, y es maestro de primera, ¿no? Va alcanzando grados, él no tenía DNI, tenía carnet militar. Y bueno, este hombre era experto en nudos, amarres, y, y bueno, él comienza a lograr sus objetivos al ser quien le da las herramientas, es decir, la balsa. Le traían los troncos y él le daba vida. ¿Cómo lo quieres? Así, o sea, la Cantuta había sido con unas características echadas, ya la segunda, algún motivo del primer viaje experimentó él, Edward Inglis, y bueno, y segunda expedición, Carlos Carabedo, ya se hicieron muy amigos con Inglis, se encontraban en el Chaclacayo con Sofocleto, un grupo de personalidades interesantes. Ahí en Chaclacayo tocaba música clásica, amantes de la música clásica, Carlos Carabedo y el concertista. Y Carlos Carabedo, deportista, tenista, desde muy joven ha hecho grandes proezas. En Chile también logró récords y trofeos. Y en la Liga de Lima, entre clubes. Y bueno, con un cierto carácter, su carácter tenía Carlos. Y bueno, cuando ya todo estaba para darse, lamentablemente él había invertido tiempo y dinero también para esta expedición. El galgo, como decían al deportista, viaja con ellos y a la hora de la partida parece que el piloto de la nave dice, no, yo tengo una persona que viaja conmigo siempre, y ese le quita el espacio a Carlos Carabedo. Y le dice, ¿qué hago? ¿No? Le dice Ingrid, ¿qué hago? No hay remedio, me voy.
Parten hacia la Polinesia. Bueno, parece que tuvieron grandes discusiones en alta mar. Al final llegan con las justas, tras varias ayudas, a la isla de Mataiva. Y si no llegan a Mataiva, tendrían que irse a Rakajanga o a Samoa, ¿no? Porque no haya más opción. Eh, y bueno, no llegan a Tahití, definitivamente no llegan a Tahití. Y ahí queda. Y es de la isla de la Catuta. Catuta lo conocemos en el Perú con C, pero con K para Inglés, por sus orígenes europeos, ¿no? Y de ahí Carlos Caravedo llega a la conclusión que era necesario. Dice, todo esto no se dan por las cosas no se dan por las puras. Es por una razón clara. Nosotros debemos tener una, una, este, una expedición que sea netamente de peruanos, como lo hiciera Tupac Yupanqui. Por eso considero que es la saga de Tupac Yupanqui. Carlos se comienza a informar mucho en todo este tiempo entre Inglis de las corrientes, la navegación, adquiere mucha experiencia, más conocimientos de alimentos. Tenía una hacienda en Ate, Vitarte, Santa Anita. Santa Anita es por la tía Anita, una, una mujer soltera, que muere soltera, y por eso es Santa Anita. Esas las tierras donde eran de la tía, la hacienda Inquisidor y Pulido, es la que comienza a proveer Carlos Anhela, es un hombre objetivo definido. Ya no había quien le quite la cabezota, la cabeza, la idea de irse a la Polinesia. Y acá tenemos a Rogerda, William Willis, las balsas, Eric de Villo con su grupo, y este viaje épico desde el Perú, 6.000, 8.000 kilómetros mar adentro, 10.000 kilómetros en ciertos casos, Samoa y Rakajanga, ¿no? Acá tenemos la primera más cercana, Napuca, donde llega la quinta expedición, que es de Carlos Caravedo, William Willis, que llega a Samoa, que está por acá, y Mataiva, que está por acá, que como yo digo, si no es acá, ya tiene que ser al otro lado, y Raroya, que es donde llega la primera expedición, y acá vemos una balsa con tiki golpeada, dañada. Todas llegaban como proyectiles y se estrellaban contra los arrecifes. Carlos Caravedo decide darle vuelco a esto y darle una idea más clara, ¿no? Bueno, yo no voy a ir a jugarme la vida tontamente. Todos se iban a la deriva, salvo William Willis, que se llevó timón de cola. Entonces, bueno, vamos a poner el timón que existía en la época. Y lleva la vara, dos varas, una vara al estribor y una vara guía al medio, adelante. Bueno, entonces, pero Carlos Caravedo, cuando inició su proyecto en 1965, no se dio cuenta que había un pequeño gran problema. El pequeño gran problema era que no se acercaba un niño, es decir, los vientos soplaban del otro lado, los vientos alisios perdían fuerza y iba a tener problemas, ¿no? A diferencia de otras expediciones. Y esta expedición iba a tener problemas. Para colmo, cuando va a cortar sus árboles, se va a hospedar en el Hotel Sucre, participa de unos eventos allí en Ecuador. Los peruanos no éramos muy bien vistos por los amigos ecuatorianos.
Pero bueno, el tema es de que él encuentra, siempre hay buena gente y cuando se interna en la selva del Quevedo se encuentra con el señor Negrete. El señor Negrete, un buen hombre, un hacendado, le dice, bueno, partes, sabe que los troncos son ecuatorianos, y Carlos le agradece a Carlos Negrete, al señor Negrete, el señor Negrete le sugiere llevar un tronco de mejor flotabilidad que son los troncos hembra, lleva una cantidad de troncos, 8 y 5 troncos, de diferentes medidas, los más anchos, 80 y 60 centímetros. Estos troncos hay que ser transportados por el río, finalmente en rieles, y un buque del mercante colombiano, que me daría gusto saber quién es, el amable capitán que llevó en sus bodegas los troncos para que Carlos Carabedo intentara armarlos en el CIMA, como era clásico. Bueno, Carlos escribe a la familia, está llegando de regreso, trae un tigrillo, un loro, y en lo que está haciendo todo esto, parece que hubo problemas en la aduana, porque el animal muere de una infección, porque le obligan a quitarle las garras, si no me equivoco. Y bueno, este dinero comienza a fluir desde con los, la venta de maíz, la venta del algodón, de la hacienda que se dio Pulido. Ellos vivían en 28 de julio, Miraflores, y finalmente la mamá se había mudado por el Óvalo Gutiérrez, ¿no? Eh, y ahí cerca del Óvalo Gutiérrez, en un departamento, se hacen los planes para la expedición, con la bendición de la señora Arca de Carabedo. Muy temerosa ella, pero ya conocía a su hijo. Y bueno, y su hijo sigue haciendo sus planes, comienza a ensamblar, Saturnino Luque se une al grupo. eh, la característica de la nave especial era que tenía una piscina de refresco entre los troncos, la parte delantera de la nave, proa, y, y ahí servía para no mojarse, para refrescarse y no correr el riesgo con los tiburones en alta mar. Las varas están en la parte posterior, toda, y tenemos así que les toca en Chicuito Callao armarla porque el CIMA se niega. Rotundamente se niega, no, tú no los armas. Y bueno, gran disgusto para Carlos Carabedo, que decía, bueno, el Perú es madre de extranjeros y madrastra de los peruanos. Bueno, está de mal humor. Y bueno, Carlos finalmente con los recursos y dineros angostos comienza a armar la balsa con Saturnino Luque Choque y Carlos Carabedo Arca con Clarence Goodhurst y Marco Seña, más un probable viaje de la señorita Tazara, Elvira Tazara, hasta que por fin la balsa es armada y va apoteósicamente por Sáenz Peña, ya para la fecha de partida, que era en abril, se supone, devotada por donde bajaban todos los buques ahí en esa época, por un italiano, que ahorita no recuerdo el nombre, por, Mayolo es donde se construye la balsa, y finalmente es llevada a la espera. Una espera larga y no buena, porque tiene troncos hembra, son mejores, flotan más, pero duran menos, también se pudre. Es más, era balsa. Él arma su balsa, calcula sus troncos, había armado bien la caseta, la comienza a equipar. Guinea, la empresa Guinea es de familiares. La familia Carabedo tenía muchas relaciones, amistades. Y les otorgan cilindros para el agua, Guinea, motor Helicraft, eh, OAY, OAX, balsa, radio operador marítimo, balsa Tangaroa, es la clave. Y se comunicaba todo el mundo con radio en esa época, estaba Gordo Falcone,
Monsalve. Así hubo muchos participantes que colaboraron con la expedición Tangaroa para la comunicación. Era una red mundial. El señor Carlos, o su esposa, que estaban ahí en la Polinesia, son los que finalmente hacen los contactos. Y van pasando los meses y a Carlos no lo dejaban partir, y estos chicos tampoco, ¿no? Se van a matar, el capitán del puerto, le hacen la vida a cuadros. Bueno, hasta que por fin ya pues Carlos le dice, ya voy a contratar un piloto, contrataré un marino, pero yo voy. Ya Carlos había tomado los cursos, pasaron las pruebas y no lo dejan salir, hasta que por fin les dan el permiso de salida, y aún así el capitán del puerto no deja salir. Hasta que toda la rada comienza a tocar los claxons, los buques tocan los claxons, los carros, la gente hacia alaridos. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué laberinto hay? Dice, ya está bien, que se largue y se hagan matar, como decían antiguamente, ¿no? Y Carlos finalmente es transportado por Gianpietri. Gianpietri, estábamos en 26 de julio, obviamente Gianpietri quería celebrar las cosas se acercaba, joven, un bisoño, capitán del Bad Dueñas. El Bad Dueñas los remolca a mucha velocidad. Carlos no dejó abajo la guara, se perjudicó la guara, que una de ellas revienta, porque es una madera muy larga que comienza a temblar, que es la guara. La guara es simplemente esto. Entre estas maderas, introducimos una madera y llega entre las manos y acá está, bajo el agua, ¿no? Sube y baja. Y se controla. Si voy para acá, hace un viraje para allá. Y si voy para acá, hace un viraje para allá, ¿no? Ese bajo el impulso del viento que le da velocidad y que el agua corta y que hace el efecto al cortar el agua, ¿no? Si nos quedamos sin impulso, las guaras no sirven, o sirven casi nada, ¿no? Bueno, ellos siguen navegando, se pierde comunicación, la radio no funcionaba, lleva a un piloto de Toledo, un radioescucha que decía que radioescucha mató, pero parece que mató no daba pico en bola para reparar la radio, comienza a fallar. Carlos Carabeo se las arregla, las ingenia y las arregla, y bueno, comienzan a llegar productos naturales, pero bueno, papa por varias toneladas, cebolla, la savia del árbol allá del norte peruano, y de ahí eso se fueron alimentando y comienzan, los marinos le habían bromeado a Carlos, o le dijeron, no sé, Carlos moría, dormía con un machete, porque decían que los pulpos se metían, podían subirse porque estaban al ras del agua, y se los llevaban de la balsa, ¿no?, para abajo. Otra característica especial del viaje, los bufeos, las ballenas, la vida rebosante. Monsalve comunicándose, Falcone en la punta dando información, la gente haciendo cálculos, correo, comercio, expreso, ¿no? Había partido del puerto seguidos por muchas naves, el yate peregrino, John Wesley Jones era el embajador de Estados Unidos, le ofrece equipo fílmico y Carlos Carabeo lo rechaza, aunque su camarita y fotos, que es lo que tenemos de recuerdos, ¿no? Él no le acepta, que no sé si voy a sobrevivir, bueno, le dicen, nos repartimos el material fílmico, pero él tenía por los equipos, ¿no? Pero realmente se la debió jugar Carlos, pero bueno, así la historia, simplemente John Wesley Jones no le pudo dar nada. Carlos siguió su rumbo. Ya estaban llegando la vertiente, habían recorrido 90 y tantos días y Toledo, un buen navegante, comienza a zigzaguear por el paralelo de la isla de Napuca. Él calculaba que había una isla ahí. Y dicho y hecho, el 31 de octubre, día de la canción criolla, gran problema para que alguien se acuerde de este tema, Carlos Carabeo cumplía años el 2 de noviembre y lo celebra ahí, entrando a la isla de Napuca, 5 de la mañana, avistan Napuca, avistan las palmeras, los isleños llegan en sus piraguas,
¿no? Típico allá de la Polinesia. La gente sale con piraguas a tratar, ya estaban cerca de la costa, a revolcarlos para que entren por el lago, pero se pasa en el punto de entrada al lago y Carlos Carabiego toma la decisión de no seguir, usando la guara como guía, ¿no? Como les he explicado, izquierda, derecha, jalando hilo. Bueno, sigue su recorrido, pero ya tenía un medio de guía, ¿no? Y que funcionaba. Porque Carlos no era tonto, ¿no? Había puesto dos maderas en la parte de atrás por si acaso poner un remo como la Contiki. Pero no fue necesario, porque esas dos maderas en las fotos de alta mar se ve claramente que ya no estaban. La guara sirvió, funcionaba. Después se venían las calmas así, chicha, los tiburones, él también, como el grupo Contiki, que atraparon sus tiburones, él también atrapó sus tiburones, también se tiraba del carajo. El carajo es la parte esta en B, que está en lo alto de la nave, ¿no? Acá está la balsa Tangaroa, la parte en B, la parte alta, donde Carlos se trepaba para mirar, ¿no? Y ahí era campeón, era muy buen clavadista, se tiraba unos clavaditos, como le dicen, unos angelitos preciosos, él hacía y ¡plup! Se clavaba. Pero ¿quién se clava cuando hay tiburones en el agua? Bueno, Carlos Carabiego lo hizo varias veces. Se la jugó, valiente. Y bueno, a pesar que tiene refresco, ¿no? Y comían sus pescaditos voladores que estrellaban contra la cubierta del barco. A veces saltaban pulpitos, comían pulpitos. En la noche habían fenómenos raros, luces brillantes. Y bueno, y esas luces brillantes, decías, ¿qué es lo que me sigue? Y en esa época en ese año también había habido el despegue de una de las naves americanas para la exploración del espacio. Y ellos lo lograban ver a la nave y esos cielos estrellados preciosos que no se pueden ver por estas luces de la ciudad que nos tapan la capacidad de ver estas estrellas. Como yo me acuerdo en Trujillo, Huanchaco, bellos cielos estrellados y ahora ya no se ve nada por las luces de la ciudad, ¿no? Que deberían de vez en cuando apagarla para permitirnos ver, ¿no? Esas luces tan maravillosas que... Pero bueno, Carlos Carabiego sigue navegando, ya habían recorrido 6.000 kilómetros, ¿no? Y después de varios días, el 31 de octubre, el 2 de noviembre, que ya se aleja, logran avistar Aratica, y en la noche oye bramidos del mar poderosos. ¿Qué mierda está pasando? Bramidos del mar. Los bramidos del mar eran Cahuije, una isla que se acercaba peligrosamente, uno de los dientes del tiburón, del tomuto. Y Carlos Carabiego sigue su camino y logra esquivarla, poniendo varas, jalando velas, y se escucha cada vez más lejos el bramido del mar. Le contarían después que si él se estrellaba, probablemente eran hombres muertos, porque es muy peligroso los arrecifes de Cahuije. Pero bueno, al hacer este viraje parece que entran muy al sur, hacen su viraje hacia el estrecho de Fagaraba Paz. Fagaraba es una isla gigantesca, rectangular, de 40 y tantos kilómetros de largo, como aquí a Punta Hermosa, no, o más, Santa María. Y hacer este recorrido. Pero ya teníamos a un pequeño niño que venía fuerte, que comenzaba fuerte por el lado del oriente hacia el occidente, las corrientes, y la balsa se queda sin asidero y la jala hacia el sur. Acá ellos meten guaras, pero las guaras casi no servían. Paloteaba hasta que por fin, finalmente, al segunda vertiente, Carlos Carabiego, cansado, una discusión con su tripulación, que se querían ir a Australia, que el hombre no quería, ellos querían, ya hay enfrentamientos, hasta Carlos dormía con una pistola. Estaba la cosa, la gente de paga se estaban revelando, motín a bordo, pero él da la orden, vamos, la segunda vertiente, enfilamos contra la costa. Y Toledo pondría, bueno,
Carlos Carabedo fue el que decidió que vamos, se agarran de lo que pueden, se sujetan de lo que pueden, los postes, se amarran y las olas vienen, choca, va, hasta que una gran ola gigantesca lleva como un juguete a la balsa y la deposita en lo alto, ya no acá abajo, sino en lo alto de la... Y ahí quedaría, donde dirían finalmente que sería el museo de la balsa Tangaroa, que haya quedado esperando hasta el momento. Pero bueno, han habido maremotos, vientos que han podido llevarse la balsa, pero el asunto es que Carlos se baja de la balsa, comienza a recorrer, se encuentra con los isleños. Bueno, lo ven a un hombre en short, un short desgastado, barbudo. Bueno, saben que en la zona de la Polinesia había caníbales. Y bueno, obviamente, este hombre, pensaron que era un caníbal, o sabe Dios, la gente, ellos huyeron al verlo y él no se podía comunicar porque hablaba inglés, hablaba castellano, ellos hablan francés. Y bueno, hasta que por fin se encuentra con gente que puede conversar y los vienen a rescatar, vienen, el, Tebana de la época había tenido un percance, como lo había mordido, eh, Forfo, creo que se llamaba, no me acuerdo bien, pero entonces lo reemplaza como Tebana el señor Tocoray, Samuel Tocoray, y la señora Faustín, su esposa, una enfermera que trabajaba en la isla, y gente humilde, gente trabajadora, bellos parajes, maravillosos parajes, de agua cristalina, como mi mano flota y uno ve, parece que no hubiera nada y está el agua, ¿no? En estos lagones interiores, que son como una piscina, donde hay pequeñas islas como acá, estas pequeñas islas, esta es una piscina gigantesca, parece que fuera un cristal. Bueno, Carlos se enamoró del lugar, obviamente, pero hay tiburones, ¿no? Tener cuidado. Y bueno, ahí es reconocido, llaman a Lima, se festeja el logro, el 18 de noviembre finaliza el viaje, proclamado por ANSA, Napuca, 31 de octubre, 97 días. Batieron en récord de navegación con las guaras a lograr recorrer las islas y batió y llegó a salvo después de recorrer 4 islas y estar en 2, ¿no? Pero el hecho es que le dan sus collares de flores, sus collares de conchitas, y él atesoró mucho estos collares, ¿no? Este es Napuca, acá vemos Napuca, la forma romboide de la isla, Carlos Carabedo, ¿no? Acá está Carlos Carabedo feliz, y acá tenemos a un Carlos Carabedo con su reconocimiento de la Marina de Guerra del Perú. Primero lo reconoció la Municipalidad de Santiago de Surco y finalmente, para terminar, podemos ver los rostros de la gente de Napuca, muy parecidos a nuestra gente de Huanchaco, que es la meta cuidar a Cabito de Tora, ¿no? Se le dan los honores. Carlos Carabedo diría: única balsa con tripulación peruana, travesía el Callao por la Polinesia Océano Francés, cientos de días de navegación en el Pacífico, parte del 26 de julio del Jazz Club del Callao, habiéndose remojado 3 meses, no era bueno, la balsa se la dio para un costado, porque uno de los troncos estaba totalmente destruido, y finalmente cuando llegan a la Polinesia, recorren la isla de Morea, Nukuhiva, Aná, Tahití, Facaraba, Napuca, las Islas Marquesas, y a Jaime Toledo le otorgan el Tahití Bairay, de nombre
a Carlos Caraballo Tuma Tangaroa, que es cuando las aguas dejan ver, esas aguas turbias, dejan ver aquí, adiós Tangaroa. Y Mario Nutze en la expedición Tangaroa, se agradece por acompañar. Esperando pues de que les haya agradado la historia de la expedición. Esperamos hacerla con la institución y defender el nombre de la expedición esta peruana, ¿no? En solo Tangaroa hay una, no hay dos, hay una. Reconocimiento de la Marina, del Congreso, de la Punta Callao, Miraflores, Surco, ya tenemos las medallas respectivas. Esperamos que el Congreso nos otorgue y Relaciones Exteriores. La Punta Callao nos otorgó el Cabildo de Mar. Y vamos por bien pie. Y acá, Mario Nutzen, su humilde relator. Bueno, vamos a ver qué nos ofrece el futuro. Este bello Perú y esa bella Polinesia. Y estrechar los lazos de amistad entre ambos pueblos.